Muy buenos días a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Hoy es un día muy hermoso, un día bello, donde la gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor y su presencia está aquí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, de esta palabra y todo lo que vamos a decir, Señor, o lo que vayamos a hacer durante la enseñanza, lo hacemos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Sea, Señor, los aires de este lugar limpios totalmente. Sea, Señor, en este lugar tu presencia, como dije antes, que lo inunda todo, que lo toma todo y quita todo, Señor, hueste de distracción que haya en este momento. Espíritu de estupor, como dice la palabra, que es cansancio, adormecimiento, sea quitado ahora de este lugar y solo sea tu presencia, tu amor, tu gracia. Señor, úsame conforme a tu propósito, no a lo que yo quiero. Trae revelación a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Toma control, Señor, de mi carne. Y dame la sabiduría que viene de tu trono, Señor. Que reciba tu palabra yo mismo, Señor, en mi mente, Señor, para poder tenerla ahí, en mi boca para proclamarla, en mi corazón para guardarla y todo mi ser para ponerla en práctica aquí y afuera, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a todos y a los que nos van a ver por YouTube. Quiero decirles algo. En esta mañana el título se llama El Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios en el Evangelio, que es lo mismo. Sabemos, hermanos, algo hermoso, algo bello, que nada se mueve sin la voluntad de Dios, excepto una cosa, la desobediencia, porque la desobediencia no es de Dios. Satanás tomó su libre albedrío cuando quiso hacer algo en desobediencia. Y Satanás dijo, yo no quiero seguir más a Dios. Quiero hacer mi propia voluntad. Y la desobediencia no es de Dios. Entonces, cuando digo que todo se mueve bajo la voluntad de Dios, bajo la presencia de Dios, es lo bueno, lo santo, lo puro. Lo demás es de nuestros berrinches, de nuestro albedrío propio y también el decir no quiero nada contigo, Dios. Eso es voluntad de nosotros, para que quede bien claro. Cuando hablamos de que el Evangelio o el poder de Dios está en el Evangelio, es el Evangelio, tenemos que tener que es palabra viva, eficaz, que traspasa todo lo profundo de cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios va más allá de lo que mi mente puede pensar, porque se pesa en el mundo espiritual. En esta vida, todos tenemos en nuestra mente, de alguna forma hemos tenido héroes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto como no había televisión en aquel tiempo, en mis tiempos, no teníamos, entonces yo iba donde el vecino y cuando iban a botar el periódico, me iba a juntarlo al basurero para leer las tiras cómicas. Y aunque no sabía leer muy bien, veía las tiras cómicas y cuando eso aparecía el Hombre Araña y aparecía Superman y aparecía Batman en las tiras cómicas y uno se hacía una idea de un superhéroe. Pero llegó un momento a mi edad de 14 años, 13 años, que empezó a cambiar mi vida cuando encontré que el único héroe
que dio la vida por mí, su sangre en la cruz del Calvario derramándola, se llama Jesús. Y empezó a cambiar toda mi mentalidad. Pero hay, aparte de Dios, aparte de Jesús, aparte del Espíritu Santo, hoy quiero hacer remembranza de dos que para mí marcaron mi vida, que fue mi papá y mi mamá y mi papá. Para mí fueron héroes en el sentido del sacrificio, el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer para sacarnos adelante. Hoy, hace 13 años, como a esta hora estaba yo cuidando a mi papá, pasé toda la madrugada, toda la parte de la noche, toda la madrugada y casi toda la mañana. Era el último día de él ya, el día en que tenía que irse. Y lo cuento con regocijo, con alegría, porque ese día, ese 12 de diciembre del 2008, llegaron los médicos como a las 10 de la mañana más o menos y me dijeron: Ronald, tenemos que decirle algo. A su papá lo entubamos y puede quedar como un vegetal o puede quedar ya como ahí, en vida artificial nada más, o dejamos que se vaya. Entonces, como papá estaba consciente todavía, fui y le dije: papá, los médicos me están diciendo esto. Y me dice: yo ya quiero irme con Jesús. Déjeme que me vaya. Y le digo: papá, usted ya lo hemos hecho otras veces, hagámoslo por última vez. Y la oración en el cual Jesús vive en tu corazón, en tu mente, en tu alma para siempre, porque vas a entrar en el reposo de Dios. Entonces me dice: está bien, Nital. Solo Nital me decía, a como le podía entender, porque se quitaba la mascarilla, el oxígeno, y me decía: Nital, hágala. Y hicimos la oración y fue hermoso, esa oración con mi papá. Y ese 12 de diciembre del 2008, tenía también que consultar a mis hermanos. Tuve que llamar a mis hermanos y decirles lo que los médicos habían dicho. Y hubo un gran consenso entre mis otros hermanos y todos dijeron que sí, que lo que papá decidiera. Y papá dijo: no me pongan nada, déjenme ir. Y fue hermoso. Y esos para mí fueron mis héroes terrenales, por decirlo así, que me enseñaron a su forma a valerme en esta vida honradamente, que me enseñaron a su forma cómo buscar a Dios. Y agradezco a mi madre la disciplina rigorosa, pero una disciplina en la cual me ayudó mucho en mi vida a corregirme. Mi madre usaba la disciplina, la chancleta voladora, la sandalia voladora, que cuando uno corría, para que no le pegara, la sandalia iba en el aire, ¿verdad? Y le pegaba en la espalda, en la cabeza, donde fuera. Y si no, usaba la disciplina, la escoba. Aquella escoba, no las que usan ahora, sino la escoba que iba uno a cortarla en el monte para armarla, amarrarla. Y bueno, y gracias a esa disciplina, que hoy Dios libre hagamos eso, porque los mismos hijos nos demandan. El libertinaje tan grande que ha dado todo esto, que hoy tenemos el fruto de hijos rebeldes, el fruto de hijos totalmente apartados de Dios, el fruto que cuando me da la gana vengo a la iglesia, cuando no me da la gana no vengo. El fruto de que no hay disciplina en nada. ¿Por qué? Porque Dios libre ahora agarramos un par de fajazos a un chiquito, porque ahí sí nos cae todo y nos vamos a la cárcel. Que no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con cuando es exceso y hay abuso y hay maltrato total. Pero gracias a eso pudimos aprender muchas cosas. Y para mí, mi padre y mi madre, que están en el reposo eterno, ausentes en el cuerpo pero presentes en Cristo, para mí fueron mis héroes, por hablarlo así, en un sentido terrenal. Y para Pablo, que es lo que vamos a entrar, para Pablo había un héroe, un superhéroe, pero total, que lo conoció cuando lo andaba persiguiendo a la iglesia, y en aquel camino a Damasco cayó una luz resplandeciente, hizo que cayera, y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. A pesar de que Pablo era un letrado, tenía una elocuencia grande a la hora de hablar, tenía mucha sabiduría humana y sabiduría de lo que era la Torá en aquel momento, lo que era la Biblia, la ley y los profetas. Pablo, que era una eminencia, Pablo se dedicó a predicar a aquel héroe que es el héroe de todos en este mundo, los que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el héroe que se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo
Él lo predicaba con un amor tan grande y una forma tan sencilla que Pablo lo que hacía era predicar a aquel héroe grande llamado Jesucristo, pero que no volaba, que no tiraba rayos por los ojos, aquel que no agarraba con su poder las piedras y las mandaba largo, aquel que viajaba hacia el sol para llenarse de energía y volver a la tierra, aquel superhéroe. Pablo no. Pablo hablaba de un superhéroe que murió en una cruz, derramando su sangre, dando su vida por cada uno de nosotros. Un superhéroe que no se defendió. Un superhéroe que aprendió a decir: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Se recuerda en el momento aquel en el Getsemaní: si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un superhéroe que nos enseñó a aprender a seguir la voluntad del Padre. No le estoy diciendo que no vean películas, no, estoy diciendo que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, quede calado que el superhéroe más grande de nosotros se llama Jesucristo. Y es lo que Pablo trataba de decirle a los corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. En este contexto, mientras buscan ustedes en su Biblia, en ese contexto había un problema grande en el pueblo de Corinto. El problema más grande que había en el pueblo de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Estamos. Mientras lo están buscando, hago remembranza que Pablo se presenta como ese siervo de Dios, ese apóstol llamado a servir a Jesús a los corintios, y da gracias por todo. Pero Pablo había visto en Corintios, estoy aquí hablando nada más acerca de antes del versículo 18, Pablo hablaba y había visto en el pueblo de Corinto que había una división grande. Y la división más grande era como es una división hoy en la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. ¿Cuál es la división grande de la iglesia en el mundo entero? Ubiquémoslo aquí en Grecia, que cada iglesia o congregación, porque una es la iglesia de Jesucristo, cada congregación particular, llámese el nombre que tenga, nosotros lugar de refugio, que es un lugar de donde venimos a refugiarnos, ¿en quién? En Dios. Ya tenga el nombre que tiene hoy, igual como en Corinto se había hecho una competencia. Yo soy de la congregación tal, yo soy el que tengo mejor, yo hablo en hebreo, yo hablo en arameo, yo soy el que tengo el mejor coro, yo soy el que tengo el mejor ministerio, tengo, no tenemos nada, esto es de Dios. Yo tengo las mejores instalaciones. Jesús no tuvo instalaciones, no anduvo buscando nada, Jesús anduvo predicando el evangelio, pero sí sabía, como él dijo que él iba al templo, él se congregaba, Jesús no faltaba. Jesús era de esos que él, cada vez que había en el templo él iba, pero a nosotros nos da pereza, porque no hemos aprendido a seguir a ese hombre superhéroe que es el héroe de todos nosotros, sin capa, sin rayos láser, sin nada, humilde, que se llama Jesús. Y Pablo empezó a ver en Corinto algo grande, porque uno decía: no, Pablo, yo soy de Apolo. Que Apolo habla con una elocuencia, con una sabiduría. Y Apolo era uno de los discípulos de Jesús. Y Apolo tenía una forma de hablar que era que la gente se quedaba maravillada por el léxico, la forma de hablar tan elegante. No como Ronald Ballestero, que habla lo pachuco, ¿verdad? Y era tan elegante que la gente se quedaba admirada de oírlo como él hablaba. Pero muchos no entendían ni papa. ¿Qué hago yo con hablarles? Vamos a hacer una exégesis de la hermenéutica, porque los paralipómenos que vamos a estudiar ahora y luego vamos a hacer un corte para poder entrar en el dato bíblico y luego hacer un bosquejo. ¿Qué me están entendiendo? Nada. Y Apolo hablaba con una elocuencia tan grande. Entonces decían: yo soy de Apolo, decían en el pueblo de Corinto, no decían soy de Jesús. Otros decían: no, nosotros no somos de Apolo,
Nosotros somos de Cefas, de Pedro, y seguimos a Pedro. Ay, 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 se me parece un poco a la iglesia hoy en día en el mundo entero. Y hablemos de la iglesia local. Yo soy de tal lado, yo soy del otro. Nada, ni que mi abuela. Somos de Jesús, somos de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, que es el que tenemos que seguir. Y en ese pleito, otros decían, no, nosotros nos bautizamos en el nombre de Pablo. Y Pablo, al encontrarse todo este montón de berrinches, de cuál iglesia era mejor, de que yo soy esto, como han dicho por ahí algunos, mejor no vayan ahí al lugar de refugio, porque ahí dan una doctrina muy rara. Nosotros sí tenemos la mejor doctrina, porque yo lo sé porque me lo han dicho. No importa. Yo lo creo nada más que la única doctrina santa, pura, es la que está acá, que es la palabra, sin mutilarla, sin ponerse a hablar raro, ni enredo, ni cosas raras. La palabra sencilla, la palabra pura, que es la palabra de Dios, la cual la estudiamos, la leemos literalmente, para que no haya engaño. Y para eso ustedes están con la Biblia en la mano, para que sepan que no hay engaño de nada, ni hay manipulación, ni hay de que vamos a meter esta canción para que toque el alma de la gente y llegan a la parte almática y para que lleguen a donar tanta plata. No, de eso no se trata. Y Pablo, al ver este pleito que había en Corinto, que ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 17, y Pablo dice, y había otro pleito también. ¿Cuál era el que había bautizado más? Creían que entre más bautizaban eran mejores. Y Pablo dice, no, yo predico al Cristo crucificado, que dio la vida por cada uno de nosotros y que resucitó. Pablo dijo, párenla ya, dejen de pleitos de cuál iglesia, congregación es mejor. Hay uno que hay que seguir, que es la iglesia de Jesucristo. Y Pablo dice, yo, si acaso he bautizado a unos cuantos nada más, pero me he dedicado a predicar la palabra, me he dedicado a predicar la conversión, me he dedicado a predicar a ese Cristo que transforma, que cambia vidas, a ese Cristo que con amor nos enseñó que hay un Dios de amor, no un Dios que castiga, un Dios cruel, un Dios de justicia, un Dios que nos ha dado todo. Y dijo Pablo, y vamos al versículo 18, Pablo les empieza a decir un momento, les voy a decir qué es lo que hay que predicar. Usted no es de Pablo, usted no es de Pedro, que es Cefas, usted no es de Apolo, usted no es de ninguno de ellos. Todos somos ¿de quién? ¿De quién somos? Dígalo, ¿de quién somos? Cristo Jesús. ¿Quién es el héroe para nosotros realmente, que dio su vida para que tengamos vida eterna, cuando había un decreto de Dios en el Génesis capítulo 3 que había decretado muerte para el ser humano? Que lo que había vida eterna, Dios mismo decretó muerte. Y Jesús dijo, Padre, suave, Padre, párela. Yo voy a dar mi vida. Filipenses capítulo 2, versículo del 7 en adelante. Y Jesús dijo, Padre, yo voy a dar mi vida por este mundo, con tal de que el decreto de muerte sea anulado. Y la gente, el pueblo, los que crean en ti, tengan vida eterna y tengan ese acceso a esa vida eterna. Y fue Jesús el que vino a unir el cielo con la tierra, para que tengamos ese camino de la vida eterna. Y Pablo dijo, ya no más pleitos en Corinto. Pablo dijo, no más pleitos. Les voy a decir cuál es. Y vamos al versículo 18, literalmente, capítulo 1, versículo 18. ¿Todos lo tienen? Me dicen amén. Quiero que todos tengan la Biblia para que vean que no hay engaño en lo que estamos diciendo. Y no hay manipulaciones de nada. Amén, ¿lo tienen todos? Ok. Dice, estoy con la Reina Valera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, ¿qué significa la cruz? La palabra de la cruz significa, aquí escriben cruz, en las traducciones originales viene sacrificio. La palabra del sacrificio de Jesús, muerto en esa cruz, que era una muerte vil, despreciable, donde solamente los malhechores, ladrones, los guerrilleros, los que iban en contra del imperio romano,
iban a ser crucificados porque eran gente no deseada. Ese sacrificio de Jesús para los que se pierden es locura para los que se pierden. ¿Por qué locura para los que se pierden? Como un hombre que es un malhechor, vamos al contexto, el que moría en una cruz, ¿qué era? Un bandido, un ladrón, un guerrillero, alguien que estaba en contra del gobierno, alguien que había puesto una revuelta política, por decirlo así. ¿Cómo un hombre que muere en una cruz va a darnos a nosotros salvación? Jamás. Entonces por eso dice, porque la palabra de la cruz, la palabra de sacrificio del que muere en una cruz es locura. No lo pueden entender cómo esa muerte tan despreciable. Alguien ahí puede darnos la salvación, pero para nosotros, esto es a nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. No se trata que el poder de Dios es ver a cuánta gente puedo tocar yo para ver cuántos caen y tienen descanso en el espíritu. No se trata que el poder de Dios es cuánto voy a persuadir para que hagan esto, o manipular para que vengan y donen un montón de plata, o manipular yo para que lleguen y me den lo mejor para mí. No. Es manifestar que el poder de Dios es predicar a Jesús, que murió. Primero que nada, Jesús, que vino a este mundo diciendo: Padre, quiero ir y nacer como todo ser humano, expuesto a la tentación, saber lo que fue el crecimiento y las necesidades que habían y saber que podía superarlas. Un hombre que trabajó también duro la madera, un hombre que cargaba las tucas, porque no hay chapulín ni nada, las tucas las cargaba en su hombro. Por eso se cree que Jesús era robusto, así como uno, ¿verdad? Robusto. Y era bien bronceado. ¿Por qué? Por el sol que llevaba encima todo el día trabajando. A ese Jesús fue y dijo también, a ese Jesús que hay que predicar, que vino a este mundo predicando la nueva del reino, que vino a este mundo predicando también palabra de salvación, que vino a este mundo diciendo: perdone a los que los ofenden, perdone a los que le hacen daño. Si alguien te hace algo, perdónalo. Este Jesús, que esto es locura para toda la gente. Este Jesús que por usted y por mí murió en una cruz. Y no murió así lindo, hermoso, como lo ponen ahí en las imágenes. No. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice: era algo inaudito. ¿Qué quiere decir? Algo nunca visto, algo espantoso. No tenía aspecto de ser humano. Solo imagínense en eso. No tenía aspecto de hombre. Había sido mutilado, arrancada la carne, casi le quedaban las costillas peladas, la cabeza toda inflamada, todo golpeado, unas espinitas que no las que ponen, unas espinas que le atravesaron todo y quedó todo inflamado. A ese Jesús, por eso era locura para muchos. Y Pablo dice: yo a este es el que les predico, pero que también murió por cada uno de nosotros para abrirnos el camino a la vida eterna, pero también resucitó y está a la derecha del Padre, y un día vendrá en la nube de gloria por usted y por mí que hemos creído en la palabra de Dios, por usted y por mí que hemos creído que este evangelio de sacrificio en la cruz es locura, por usted y por mí que le hemos creído, vendrá en esa nube de gloria. Y como dice Tesalonicenses capítulo 4, dice, 1 Tesalonicenses, dice que Él vendrá en esa nube de gloria. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero y serán transformados con un cuerpo nuevo. Y nosotros, los que estemos vivos, si Él viniera ahora en este momento en esa nube de gloria, nosotros los que estemos vivos seremos también transformados en un cuerpo glorioso y seremos arrebatados con Él a esa nube de gloria para irnos al reino que nos espera, donde hay una casa para cada uno de nosotros, porque Jesús dijo: en mi casa ya grande hay muchas moradas, aposentos, donde tengo para cada uno de ustedes. Y si lo creemos, vamos a ir a este Cristo. Este superhéroe es el de nosotros, es el que debemos predicar.
locura para muchos. Dice Pablo, versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y Pablo era escriba. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? Lo que les estoy diciendo. Un Cristo que nace, un Cristo que predica la salvación, un Cristo que muere por usted y por mí por amor, un Cristo que es flagelado, un Cristo que resucita para darnos vida eterna. Y aquí nos ocupan palabras sabias. ¿De qué forma, pastor, puedo hablar al frente? Como el Espíritu Santo te diga. No tiene que usar palabras elocuentes, palabras hermosas y bellas. Porque eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Corinto. Y es lo que pasa hoy día en la iglesia de Jesucristo. Competencia. ¿Quién predica mejor? ¿Quién hace mejores cosas? Es más, y les vendo el negocio del día. Permiso. Y les vendo el aceite santificado de la unción. Den tanta plata por el aceite. Eso es lo que hacen mercaderes del evangelio. Nos hemos vuelto. Vea, hermanos, hay muchos. Escuchen bien esto. Hay muchos profesionales del evangelio. ¿Qué son profesionales del evangelio? Aquellos que estudiamos. Yo tuve la oportunidad de estudiar lo que estudié para entender muchas cosas en teología en la U. Y tenemos una carrera en teología y creemos que porque tuve un montón de cursos todo lo sé. Y me acuerdo de mis primeras predicaciones. Ay, Señor, perdónenme la palabra. Baboso más grande que era yo. Yo creía que con palabras hermosas, bellas, elocuentes, iba a dejar a la gente totalmente trastornada. Palabras de cuando uno salía de la universidad con ese léxico que nadie iba a entender ni papa. Creía que podía arrasar a la gente. Y cuando me di cuenta que no era así. Pero hoy en día la iglesia se ha vuelto un comercio. Vean, le voy a vender. Si usted se pone, vea, lo que voy a decir no tengo nada en contra de la parte mesiánica, porque me gusta aprender la cultura judía, aprender todo eso. Es bueno saber qué significa un talit, qué significaban los tonos del shofar, qué significaba esto, lo otro es bueno. Pero el problema más grande es que también hasta esto se ha empezado a mercadear. Y oiga, y un shofar le ponen unas cositas y vale un platal. Pero hay pastores que se aprovechan de esto para decir, este shofar está ungido. Usted toca este shofar y este shofar va a hacer que los cielos se abran. Pero ese shofar vale tanto. Este talit, si usted se lo pone, ahí sí va a tener la cobertura de Dios. La cobertura de Dios está en nosotros, es Jesucristo nuestro Señor. Pero el talit vale tanto. Todo se ha vuelto mercader. Usted va a tener el agua esta purificada, santificada. Este aceite es el que sirve. Eso es lo que nos están vendiendo. Se llaman ladrones, mercaderes del evangelio. Esos son aquellos que habla Pablo en Corinto, que estaban aprovechando. Están los profesionales del evangelio, aquellos que creen que por una profesión teológica todos lo saben y empiezan a engañar al pueblo con palabras que no entiende nadie. Están los mercaderes, ladrones del evangelio, que explotan a la gente y les dicen un montón de cosas, pero como no entendemos nada, vamos a tal lado porque está fulano, fulana, sutana, y esos sí son ungidos de Dios. El ungido de Dios es usted que le ha creído a Dios y que la presencia de Dios está en usted y que sigue la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Eso es un ungido y una ungida de Dios. No se trata de títulos, no se trata de palabras, no se trata de cuántos cursos teológicos tenga usted, de cuántas. Lo que Dios quiere es un corazón contrito, humillado, un corazón que se doblegue a Él.
Un corazón que reconozca cuando se equivoca, pero que le duele bastante porque le falló a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Les vendo tal cosa, les vendo lo otro. Todo se convirtió. ¿Y qué fue lo que Jesús le dio? Chicha. Hablemoslo así a lo tico para que me entiendan. ¿Y por qué Jesús agarró a garrotazos a todos los mercaderes que había en el templo? Porque había un montón de chorizos en el templo. Y los mismos sacerdotes y los mismos del Sanedrín, digamos, todo el equipo de trabajo, ¿qué era lo que hacían? Mira, Carlitos, tengo un puesto ahí en el templo para que venda palomas, para que venda corderos. Fulano de tal me dio y me ofreció tanto y el puesto vale tanto. Oiga, el puesto vale tanto en el templo. Y usted, si usted me da un poquito más de denarios, más plata, entonces yo le quito el puesto a aquel y le doy el puesto a usted. Por eso Jesús se enojó. Porque habían comerciantes del evangelio manipulando y explotando al pueblo. Y por eso Jesús sacó a garrotazos a todos del templo. Mi casa se ha convertido ¿en qué? En cueva, nada de casa, cueva de ladrones, porque los ladrones se meten en las cuevas. En cueva de ladrones se ha convertido mi casa. Y mi casa es templo del Espíritu Santo. Que hemos convertido los templos hoy en día. Eso es un templo, como decíamos el viernes, desde que invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuera de eso es un local. Pero aquí es un templo donde está la presencia de Dios. Pero todo se ha convertido en manipulación. Todo se ha convertido en chorizos. No solamente en la política, en la parte religiosa. Pero están el tercer grupo. Primero, ¿cómo se llaman? Profesionales del evangelio, que creen que por lo que han estudiado y el léxico pueden hablar un montón y saben más que todos. Segundo, díganlo sin miedo, aquí nadie los va a juzgar. ¿Los qué? Los ladrones del evangelio, manipuladores del evangelio. Y lo tercero, que es lo que debemos ser, hombres y mujeres sencillos con un corazón abierto del evangelio de Dios. Seguidores de Cristo, sin pararnos aquí o llegar a danzar o llegar a ministrar o a presidir o recibir en la puerta, sin creernos más que nadie, sino humildes servidores de Dios. ¿Saben? No tiene más méritos yo que estoy predicando que el que está recibiendo en la puerta, poniendo el alcohol y dando la bienvenida a la gente. No tengo más méritos yo, somos iguales a los ojos de Dios. No tengo más méritos yo estar aquí al frente diciendo la adoración o la alabanza que el que viene a limpiar los servicios, los inodoros y sacar el papel higiénico y cambiar las bolsas. No, para Dios somos iguales. Dios no mira lo que usted sepa, Dios mira su corazón y mi corazón. Y Pablo que estaba diciendo está esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están todos esos? Pablo estaba bien bravo. ¿Saben? Cuando Pablo se enojaba, se enojaba. Y sigamos, versículo ¿qué? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. En la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a creyentes por locura ¿de qué? De la predicación. De lo que les dije, la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Siempre todo mundo pidiendo señales. ¿Qué significa? Los judíos en ese momento pedían la señal de Jonás, pedían la señal igual del otro, y que si yo veo aquí un montón de cosas raras guindando, ay, si es la unción y la presencia de Dios. Nada, ni que eso. Es tu corazón, es mi corazón, es tu corazón lo que Dios va a mirar. El respeto a los demás, el amor a los demás, el amor al prójimo. Si alguien te quita algo, dale algo más. Y les he contado a ustedes las hermosas aventuras de Francisco de Asís. Yo se las he contado a ustedes. Se llaman, hay un libro que son como memorias de él. Cuando llegó un ladrón y se metió, y les he contado eso, se metió a robarles lo poquito que tenían, el pan, y ellos, porque ellos vivían de la caridad del hombre, nada más lo que tenían, se dedicaban a predicar el evangelio de Dios. Y se metieron a robarle y le robaron el poco de pan que tenía. Y digámosle así, tal vez la única cafetería que tenía por ahí, la única ollita. Y el ladrón iba corriendo y Francisco atrás corriendo. Y el hermano Bernardo le decía, Francisco, déjelo que se vaya. No, tengo que alcanzarlo.
Y en eso el ladrón se tropezó y cayó con el pan, con la olla, con todo en el suelo. Francisco llegó, lo sacudió, le dio el pan, le dio la cafetera, por decirlo así, le dio la ollita y lo que, tome, hermano, tranquilo, se golpeó. No, ¿estás bien? Sí, sí. Es que se te olvidó llevarte eso también de la casa. ¿Sabe qué se llama eso? No es que tenemos que darle todo, significa que tenemos que aprender a perdonar. No es que porque yo, y ahí viene la pregunta antes de que muchos les pase por la mente, si alguien violó a mi hija, violó a mi hijo, yo deseo cortarle, ustedes saben qué. Perdonar es, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Algo lo llevó a cometer eso, pero no significa que yo tengo que aceptarlo y tenerlo en mi casa, no. Porque sabemos que es una persona enferma y puede seguir haciendo eso. Para eso está la ley y la justicia que se encargará de eso. O la ley de la injusticia, pero la ley se encargará de eso. Pero usted y yo no podemos estar condenando. Perdonar es saber que alguien me hizo algo, yo lo perdono. No significa que tengo que convivir con esa persona, ni meterla en mi casa todos los días. ¿Me entienden? Ok. Seguimos. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué? Léalo sin miedo. Pero usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Predicar a quién? A Cristo crucificado, que murió por usted, por mí, para darnos la salvación. Para los judíos ciertamente es tropiezo. Y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropiezo? Ya lo expliqué al principio. ¿Por qué? Porque el que moría en una cruz, ¿qué era? Era un malhechor. Jamás, ¿cómo va a salvar a alguien en una cruz? Ellos esperaban al libertador, a Jesús, ¿cómo? Guerrero, alguien que venía a quitar la tiranía del imperio romano y darle la soberanía en el mundo entero al pueblo de Israel. Y locura para los gentiles. Porque ¿cómo es eso que un hombre puede salvar a la humanidad? ¿Cómo es ese enredo? Mas para los llamados, así judíos como griegos. ¿Qué significa eso? Los llamados judíos y griegos, aquellos que aceptaron a Jesús. Los griegos significan nosotros, los gentiles. Los que no somos judíos. Dice, para los llamados así, aquellos judíos que han aceptado a Jesús como el Salvador. Y los gentiles que somos nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, por decir algo. Es un ejemplo que Pablo le da a ellos. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pablo aquí lo humaniza todo eso para que la gente entienda. Digamos que si Dios, ustedes ven que eso que Dios hizo es insensato para los hombres, que un hombre muera para dar salvación a los demás. Es insensato. ¿Cómo Dios va a hacer eso? A la mentalidad humana es insensato. Pero eso es más grande que toda la sensatez del ser humano. Y también dice, y lo débil, pensando Pablo en lo que la gente podía pensar, lo más débil de Dios es más fuerte que todos nosotros. Y ellos pensaban que el traer a un hombre a morir en una cruz era insensato, y verlo morir mutilado era debilidad de Dios. Eso es lo que ellos pensaban, y eso no es así. Eso es locura para el que no cree. Pero para ustedes, ¿qué es? Y para mí, poder de Dios. El Cristo muerto en esa cruz pero resucitado es poder de Dios para que usted y yo seamos piedras vivas, predicando y enseñando afuera, aquí y en todo lugar, que tenemos un Cristo que vive. Si venimos acá es para aprender. Si venimos acá es para ser transformados. Si venimos acá es para que la palabra que escuchamos la pongamos en práctica afuera y le hablemos a la gente por decir algo y decirle: hay salvación, Sarita. He conocido a Jesús.
ese que fue crucificado, ese que parece insensatez de Dios, que puede salvarme, Él me da la vida eterna. Gabriel, todo lo que te he enseñado es para que no te apartes del camino de Dios. Todo lo que te he enseñado, le dice Jesús, es para que usted sepa que no te puedes apartar. Que los rencos no te saquen del camino y que camines firme en Dios, porque eres privilegio elegido por Dios, hombre lleno de sabiduría, para que un día y desde ahora lleve las buenas nuevas afuera y le des testimonio a la gente de que Cristo vive en ti. Y miren, Gabriel, más guapo ahora con el pelo corto, es guapo, pero más guapo con el pelo corto. Y Gabriel diga, es que mi transformación se debe a que estoy enamorado de un hombre, como de un hombre enamorado de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Que en el trabajo van y digan, ¿qué cambio? Wow, cambio de look. ¿Qué manera? Es que el Señor me está transformando, porque no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y que ellos vean el reflejo de Jesús, no de los conocimientos humanos, sino de que Jesús, si eres testimonio vivo, igual Gaby, igual todos nosotros. ¿Me están entendiendo? Y entonces, para ir terminando ya, voy a leer rápidamente. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Según qué? La carne. Sino, vean qué hermoso, versículo 27, y ojalá lo lean en voz alta. ¿A quién escoge Dios? Para la gente que se cree muy inteligente, ¿verdad? Para la gente que creen que solo ellos tienen una forma de hablar, que pueden predicar y que nadie más lo puede hacer. Para la gente que creen que solo ellos pueden estar en un púlpito. Para la gente que se cree que solo ellos tienen el privilegio. Aquellos que se creen muy sabios, sabiondos, decía un profesor mío. Aquellos que se creen muy sabios y creen que ellos sí tienen toda la verdad, la única verdad. ¿Y qué dice el versículo 27? Leámoslo en voz alta. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, lo despreciado del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por el que está vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. ¿A quién se refiere esto que está hablando Pablo? ¿En quién se enmarca esto? En Jesús. ¿Cómo? El hijo del carpintero que no tiene ni escuela ni el letrado. ¿Cómo el hijo del carpintero, nacido de María? Y dicen por ahí que ese hijo no es de José, que fue que María, antes de casarse, se embarazó, cometió fornicación y le dio vuelta a José. Ese, el hijo de María, un carpintero. ¿Qué sabiduría puede tener? Y ustedes saben que donde nació Jesús era uno de los pueblos más despreciados. En aquel momento creo que habían, si no me equivoco, en el tiempo de Jesús nació apenas habían 220, 226 habitantes en todo ese pueblo de Nazaret, donde estaba Jesús. Y Nazaret era un lugar donde vivía la gente más despreciada. Un lugar donde la gente no tenía sabiduría. Un lugar como decir que vivimos en X lugar, que ustedes ya saben cuál puede ser. ¿Qué hay bueno ahí? ¿Habrá salido algo bueno de ahí? Le decían a Jesús. Y por eso Pablo habla aquí. Y lo estábamos leyendo. Aquí se refiere a Jesús. El problema es que a veces leemos sin entendimiento. Aquí Pablo está exaltando ¿a quién? A Jesús. Por eso lo despreciado. ¿A quién despreció el mundo? A Jesús. Lo vil, lo despreciado del mundo, a Él escogió Dios para deshacer lo que es. Y Jesús diciendo: en mí, en amor, despreciado, mutilado, está la salvación. Para aquel que cree en mí, mi Padre lo va a glorificar y le va a dar la entrada al reino de los cielos. Y su nombre y mi nombre están en el libro de la vida.
¿Me están entendiendo lo que Pablo está diciendo acá? Porque mucha gente dice, es que lo vi, lo menospreciado, pero no sabíamos a quién se refiere. Está refiriendo a Jesús. Y ahora, aplicándolo, se refiere a usted y se refiere a mí. ¿Y cómo va a decir? ¿Como yo, un mecánico? ¿O un ayudante de peón de construcción? Que era lo que era. Yo era el ayudante de peón de construcción en los trabajos que papá hacía. O sea, lo que hacía era batir mezcla y volar pala y volar sacho. ¿Cómo? El hijo de Macho Ballestero, Elisa Esquivel, ese, nacido en el barrio Jiménez, el lugar más chusma que había en Grecia en los años 60, donde estaba la marihuana saliendo lo mejor para todo Grecia. De ahí va a salir algo bueno. Ronilla ese. ¿Cómo va a ser pastor? ¿Cómo va a predicar ese? Porque no es lo que el mundo quiere, es lo que Dios escoge como Él quiere y como Él le da la gana. No se trata de títulos. Usted es escogido de Dios. Usted es escogida de Dios. Y no diga yo no tengo sabiduría. Y no digas que yo no puedo hablar de Dios. Y no digas que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Usted sí puede en Cristo Jesús. Y para eso usted ora. Para eso usted escudriña la palabra. Para eso usted saca su tiempo de oración personal. Para eso usted se congrega. Aunque muchos lo hacen no sé cada cuánto. Pero para eso usted se congrega. Para aprender y para ser portavoz de eso que es locura para el mundo, de Jesús crucificado, pero que resucitó y nos dio la vida eterna. ¿Quién dice amén? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vea qué hermoso eso, versículo 30. Por él, por Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién? ¿Quién es el único redentor? ¿Están entendiendo lo que la palabra? A veces leemos la palabra tan en carrera que no entendemos nada. Está hablando que este vil, despreciado, este que no tenía sabiduría, este que nadie entendía, el hijo del carpintero, el hijo supuestamente entre comillas de fornicación, pero fue el Espíritu Santo el que la llenó. Desde el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, María. Y Él pondrá en ti. Y ahí estará la semilla y va a estar un niño. Va a crearte en tu vientre y será el Salvador del mundo. ¡Qué locura! Entonces la gente ha imitado un montón de cosas para que, como está escrito, el que se gloríe, versículo 31, como está escrito, para el que se gloríe, ¿gloríes en quién? Oiga, ustedes están, ¿será que los tengo tan aburridos? ¿En quién se va a gloriar usted? En usted. Yo me voy a gloriar en mí mismo. Hoy me estoy jactando, qué lindo que prediqué. Dejé a todos con la boca abierta con la enseñanza que di. Van todos ahí, qué bárbaro, ¿cómo habla? Eso es maldición para mí si lo pienso así. Es para que gloriemos el nombre del Señor. Y si yo me glorío ¿en quién? En el Señor. Si usted se gloría, gloríese en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. No en su sabiduría, no en su conocimiento, no en lo que usted se cree, porque somos de Cristo. El único que tiene la autoridad y el poder se llama Jesús, en el nombre del Padre poderoso. Y nos ha dado algo hermoso. No los voy a dejar solos. Aleluya. Les dejo al Espíritu Santo, que Él los va a guiar a toda verdad. Y sabe una cosa, usted y yo, si somos cristianos, escuchen lo que lo hacen, que va a parecer blasfemia para muchos. Si somos cristianos y hemos recibido a Jesús, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y somos cristianos, hay un momento donde decimos y aceptamos al Espíritu Santo. No tenemos que estar diciendo todos los días, ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo a mi vida. No, porque ya está en usted, ya está en mí. Sí podemos decir, Padre, tu presencia llene cada día más este lugar. Espíritu Santo toma control de ese lugar, porque tiene la autoridad, porque el Espíritu Santo está en usted. Por eso la palabra dice, ay, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque somos templos.
vivos, donde habita el Espíritu Santo. Hay libros de gente que escribe cosas que lo que hace es confundir. Todos los días, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. ¿Cuál bienvenido? No está en usted, está en mí, que aceptamos a Cristo, fuimos bautizados ya. Porque tenemos que decirle bienvenido. Si está en usted, mi chiquita Ani, Marielos, está en usted, está en usted, está en usted. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero a veces nos falta a la hora de leer la palabra. No tenemos que estar. Y termino con esto. Capítulo 2, versículo 1. Y quiero que repito 3 versículos, son nada más. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, con elocuencia, no fui a rajar, no fui a impresionar, dice Pablo, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Oiga, que Pablo era un letrado y Pablo se hizo igual que todos. Pues me propuse no saber cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo, a este que fue crucificado por usted y por mí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La gente solo lee versículos aislados. Con mucho temblor y temor. No, hay que leer todo para poder entender. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras hermosas, bellas, persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no tienen que poner la mirada en mí, ni en lo que yo hago. Tienen que poner la mirada en Jesús. Pablo dice, déjense de varas. Dejen de decir como empezamos, soy de Pedro, soy de Apolo, soy del otro. Somos de Cristo y nada más. Ustedes vienen a un lugar que es un pequeñito remanente de la gran iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Que Dios le puso a alguien por ahí poner lugar de refugio y buen nombre. Aquí nos refugiamos en el Señor y nos ayudamos unos a otros. Pero no es el lugar de refugio el que salva. No es el que esté al frente, el siervo de Dios, el que salva. Ustedes tienen que poner la mirada en Jesús y nada más que en Jesús, que es el autor. ¿Y qué? Díganlo sin miedo. Jesús es el autor de nuestra fe. En Él creemos. Y dice Pablo, y es más, ¿por qué Pablo dice vine con temor y temblor? Temor santo y reverente a Dios. ¿Por qué Pablo dice todo esto? Porque Pablo dice, no solamente con palabras vine a hablarles con el poder de Dios. Y el poder de Dios, ¿saben qué es, hermanos? Cuando usted predica en el nombre de Jesús, predica y la gente se convierte. Poder de Dios es cuando usted anda hablando a la gente. Dice la palabra de Dios que hay más alegría en el cielo cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría. ¿Saben qué? La Biblia no dice que hay alegría cuando alguien se sana. Es bueno y es parte de la demostración del poder de Dios, la sanidad. Pero lo que Dios anda buscando es rescatar al mundo, sacarlo de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Que dejemos las tinieblas de una vez por todas. Que diga, yo no puedo hablar porque no tengo palabras hermosas. No, la sabiduría está en usted porque el Espíritu Santo está en usted. Y cuidado porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso, el que nos guía aquí, ¿quién es a nosotros? El Espíritu Santo. ¿A quién les he dejado? Al Espíritu Santo. Yo me voy, pero no los dejo solos. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Ahora sí, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuidadito con lo que hacemos. Cuando usted desprecia y menosprecia a alguien, porque usted se cree mucho, hay cuidado. Está cayendo lo que cayó el pueblo de Corinto, creyéndose un montón de cosas.
Y como nos creemos muchos, que es que pastores, nos creemos demasiado. Ah, no, mi iglesia tiene 5,000, 20,000, 30,000 y tiene los mejores coros, las mejores danzoras, tiene los mejores de todo. Hay poder de Dios. ¿Sabe qué? Vale más, nanita, que usted vaya y le hable a alguien de Jesucristo y esa persona se convierta. Vale más que una iglesia de 5,000 miembros. ¿A dónde hay que predicar? Solo en el templo, aquí. No, en la calle, en la escuela, en la U, en el cole, en el trabajo, en su academia, en lo que Dios le haya dado. Demuestre que el Señor está vivo. Y lo que voy a decir, no me glorío yo, si me glorío, como dijo Pablo, me glorío para Dios, para la gloria de Dios. En mis 23 años como agente de ventas que fui, puedo rajar en algo, que no hubo un lugar donde no sembrar la semilla de Dios. No hubo un lugar o una tienda donde no entrara y predicara la palabra de Dios. Que fui rechazado y me cerraron la puerta más de una vez, sí. Que no me dejaron vender porque hablaba más de Dios, sí, no me da vergüenza. Pero también con demostración del poder de ¿quién? De Dios, no mío. Y en esto para gloria de Dios, que ahí Dios me ha usado mucho. Llegaba a tiendas donde las parejas eran estériles y no podían tener hijos. Y yo preguntaba, el Señor una vez, como anécdota, nada más les cuento rápidamente, iba para Cañas a vender, ya había atendido Tilarán la gira pasada. Y me dice el Señor en mi corazón, yo venía cantando como loco en el carro, alabaré, alabaré. Y me dice el Señor, párale, Ronald, párale, párale, párale. En el corazón me hablaba Dios y me dice, entre a Tilarán. Señor, ya atendí Tilarán, no tengo que ir a hacer a Tilarán. Tengo que ir a Cañas, tengo que tener un cliente a las 2 de la tarde. Dentro a Tilarán. Seguí, no le hice caso. Y había un accidente adelante. Y entonces me tuve que volver a Tilarán. Llegué a Tilarán y me dice el Señor, dentro de esa tienda. Señor, ahí he entrado y no me compran nada dentro de esa tienda. Y llegué y estaba el esposo y la esposa agarrados del moño como casi todo matrimonio, como todo buen matrimonio. Agarrados del moño, peleando entre ellos de buena manera, alegando. Y lo que le estaba diciendo él era, es que usted no me ha dado ningún hijo. Y yo quería tener hijos. Ella lloraba y decía, pero es que sé que Dios algún día. Y me dice el Señor, ¿sabes por qué te traje? Háblales de mí y diles que les voy a dar, no uno, les voy a dar varios hijos. Y que la esterilidad se acaba acá. Señor, ¿cómo les voy a decir? Me van a tirar la puerta encima. Me van a sacar de aquí. Me dice, dígales. Y le dije, doña Ana, le entré a la tienda, fulano de tal, vengo en el nombre de Jesús. Yo necesito hablar con ustedes y orar por ustedes en el nombre de Jesús. Hoy le llega una gran noticia. El Señor Jesús, no yo, trae la bendición a sus vidas. Oramos. Es que nosotros somos católicos, no importa. Creemos en Cristo. ¿Y saben qué? Me dijeron, ¿qué hace demolió? Oremos. Nos postramos los tres, oramos. Y el Señor me mostró, y para gloria de Dios, la niña le pusieron el nombre de Francela, se llama Francela. Porque una vez después conocieron a Francela. Cuando, al ser los 9 meses, iba yo otra vez, yo cada 15, 22 días tenía que ir a Guanacaste, iba para allá y me dice el Señor, dentro de Tilarán, Ronald, vaya a la casa aquella. Y llegué y estaban corriendo. ¿Me te dices cuenta, Ronald? Soy yo. Yo soy el que soy, yo soy el que hago todo. Iban corriendo para el hospital porque ya iba a tener la bebé y le pusieron Francela. Y después de eso tuvieron, creo que fueron dos o tres niños más. Y me dijeron, Ronald, dígale a Dios que pare, por favor. Y yo, no paren ustedes. Dios no tiene que parar, son ustedes los que tienen que parar. Saben, el poder de Dios. Supe lo que fue para gloria de Dios. Gente con cáncer, gente desahuciados, de todo me tocó en mi camino de 23 años. Quizás no fui un gran vendedor. Quizás no alcancé ni me hice rico. Y quizás era el más tonto de todos los vendedores para mucha gente. Porque solo hablaba de Dios. Dios me puso un altate quieto y me dijo, Ronald, ya, a pastorear se ha dicho, ya, tranquilo, tienes que enseñar todo esto. ¿Qué les digo con esto?
Yo no me avergüenzo, lo que dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, pónganse en pie para terminar. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando por todas las familias de este lugar. Las familias que nos han estado escuchando, nos van a escuchar, Señor, un día donde llegue la palabra por nuestro canal de YouTube, Señor. Bendice a todos por igual. Padre, si alguien ocupa un milagro, que el primer milagro sea conocerte a ti como Señor y Salvador. Arrepentimiento de pecados, creer en la resurrección y saber que le vas a dar el nombre escrito en el libro de la vida. Bendice a todas las familias que están acá, Señor. Si alguien está esperando, Señor, un milagro, un prodigio, una sanidad, oramos ahora mismo, Señor, por los que están acá y los que nos van a ver. Oramos para que ahora mismo el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos mueva a doblar las rodillas, mirar a lo alto, nombrar el nombre de Jesús. Y dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar, sabiendo que es bueno para nosotros. Por eso, Padre, escucha el clamor. Si hay problemas físicos, cáncer, Señor, enfermedades que hayan, tumores, Padre, si hay problemas en los ojos, Señor, si hay problemas, Señor, sanguíneos, si hay problemas en la columna o hay artritis o cualquier enfermedad, ahora mismo en el nombre de Jesús creemos en el poder de la palabra de Dios, y escrito está: oraremos por los enfermos y los enfermos serán sanos en el nombre del Señor Jesús. Ahora mismo oramos por toda enfermedad. El milagro, el prodigio, la sanidad sea derramado ahora sobre el cuerpo de todos aquellos que estén enfermos, por aquellos que estén clamando por alguien. Ahora mismo, Padre, trae sanidad, trae liberación, trae restauración y trae, Señor, sobre todo la salvación a esa familia, a cada persona, Padre. Padre, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El Señor, nuestro Dios, nos ama con amor eterno. Él nos da el camino verdadero que es Jesucristo y nos dice: todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, tendrá vida eterna, no morirá jamás. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amados hermanos, gracias por esta mañana. Siempre acá, ustedes van a ver en YouTube, en la parte de abajo aparecen unas cuentas. Si alguno en algún momento sienten de Dios, los que nos están viendo, o ustedes depositar en alguna cuenta esa, nos ayudará para seguir con este ministerio adelante, que lo necesitamos. Aquí no manipulamos, aquí nadie se hace rico, todo es para la obra de Dios. Y nuestra gran obra que Dios nos ha dado mucho es llevar alimento a muchas familias. Llevar alimento a muchas familias. Hay personas acá que nos donan cada 15 días diarios, nos donan alimentos. Otra gente nos donan ropa para los chiquitos de Casa Viva, que es un ministerio hermoso de acogimiento, y nos donan otras cosas también, y también para otras familias. Así es que todo lo que puedan ayudarnos, bienvenido sea. Porque